tu Espíritu nos guía a tu verdad, Señor, que tú nos puedas enseñar lo que debemos de hacer para honrarte cada día. Bendícenos cada uno de los que estamos aquí para que tu palabra nos traiga bendición. En Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén. Lo que normalmente, o no sé qué tan normalmente sea cuando alguien va a predicar, es que cuando va a predicar no encuentra el sermón. O encuentra el que iba a predicar, pero que no va a predicar. Bueno, aquí tengo el sermón, gracias a Dios, ya lo encontré. El día de hoy sí le he puesto un título y espero que podamos escucharlo y atender. El título se llama ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, ese es el título. Más adelante vamos a enfatizar por qué esa frase, ¿qué es lo que has hecho? La lectura ya la hemos tenido acerca del libro de Eclesiastés. Generalmente las personas, y yo soy una persona, nos ponemos a pensar en qué es el tema más importante en la vida o cuáles son los temas más importantes. Y si le preguntáramos a la gente que no está aquí en la iglesia, la que está allá afuera, pues podría decir muchísimas cosas que son lo más importante para ellos. No sé qué tantas de esas cosas también son lo más importante para los que estamos aquí adentro. Por ejemplo, bueno, la vida es importante para cada persona, estemos adentro, estemos afuera, ¿verdad? La salud, el trabajo, la pareja, los éxitos, perdón, los hijos y el éxito, ¿sí? Pero si uno se pone a pensar qué temas eran importantes cuando uno no estaba en Cristo, yo recuerdo que tenía unos amigos con los que me juntaba y veíamos cuestiones deportivas y hacíamos planes y decíamos, dentro de unos 10 o 15 años vamos a ahorrar y vamos a ir al mundial, a donde sea, sobre todo si es aquí en Estados Unidos. Pues eran planes, pero realmente el mundial estuvo aquí en Monterrey 2 veces y yo no me he parado en ninguno de los dos, porque desde que conocí al Señor Jesucristo, empecé a cambiar mi prioridad a buscar a lo que a Dios le agrada. Claro, si algo he hecho yo ha sido por la gracia de Dios, no porque yo tenga alguna capacidad. Bueno, como quiera determiné que hay un asunto muy importante que es el que yo quiero comentar hoy y contextos de la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema más importante? Es ¿dónde voy a pasar la eternidad? La gente que está fuera de la palabra de Dios podría pensar en que ni siquiera hay eternidad. Hay doctrinas, hay grupos religiosos que creen que cuando se muere la persona hay una aniquilación. O sea, se acabó todo ahí. Y eso podemos pensar, pero la Biblia dice claramente que Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad, pero ha puesto esa eternidad, pero el hombre decide si lo va a pasar con Dios o sin Dios. Con Dios, gozando su presencia, o lejos de Dios, sufriendo las consecuencias de no haber buscado la salvación de Dios. Yo tenía una segunda y tercer tema que lo he comentado y lo he predicado algunas veces, que es, la segunda pregunta es que mientras llegue la eternidad, ¿qué voy a estar haciendo? Quiere decir, ¿a qué me voy a dedicar? Toda persona tiene que considerar a qué se va a dedicar. Estoy pensando, por ejemplo, los que son jóvenes, jóvenes muy jóvenes, como el que está aquí junto a Misael. ¿A qué me voy a dedicar cuando sea un poco mayor? Pues espero que cada uno de los que estamos aquí pensemos en cosas que le agraden a Dios. Y hay una tercera pregunta que esa segunda y tercera no los vamos a ver ahorita porque ya abarcaría mucho más el tiempo. La tercera pregunta es que ¿con quién voy a pasar el tiempo mientras que llegue la eternidad? Pero esa es otra historia. Eso no lo vamos a ver hoy. Básicamente hoy es
en cuanto a dónde voy a pasar la eternidad. Desde el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, después de ver la historia de la creación, encontramos que hay una referencia ahí al libro de la vida, perdón, al árbol de la vida, que dice ahí claramente que al hombre lo sacó del Edén para que no alargara la mano y tomara del fruto del árbol de la vida. Vamos ahí al libro de Génesis capítulo 3. Versículo 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, Dios tomó la decisión de quitar al hombre del Edén, no solo para que no alargara la mano y tomara de ese árbol y de ese fruto, sino que sabemos que hubo eventos que hizo el hombre y la mujer que hicieron que Dios lo quitara de ese lugar placentero que era el Edén. También dice más adelante, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y el 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en Edén y cuando Dios le dijo al hombre, porque Dios le dio la orden al hombre, le dijo, de todo árbol que hay aquí puedes comer, excepto el árbol del bien y del mal. Y aunque esa orden se la dio Dios a Adán, pues sabemos que su encomienda era para que cuando él tuvo a su mujer, a su esposa, él le dijera, dijo Dios que no debíamos de tocar ese árbol. Ahí en la historia sabemos que la mujer tomó ese árbol, de fruto de ese árbol, y lo comió y le dio a su marido, y el marido lo agarró y lo comió, y pasó lo que ahora conocemos como la caída del hombre. Caímos en desobediencia ante Dios, y esa es la situación que persiste en el ser humano. Estamos separados de Dios hasta que Dios de varias maneras se ha manifestado para que el ser humano se acerque a Dios otra vez. También en el libro de Génesis, perdón, de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Hoy vimos el primer libro de la Biblia y ahora vamos a ver el último. En el último capítulo, 22, si no me equivoco. Cuando está uno aquí tiende a equivocarse más que lo... Si normalmente se equivoca más cuando está aquí al frente. El capítulo último, capítulo 22. Dice el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hasta ahí. El árbol de la vida se menciona en el inicio de la Biblia y en el final de la Biblia. Y así como se manifiesta este libro de la vida, también lo que llamamos la eternidad se manifiesta en muchos textos, en muchos capítulos y en muchos de los libros que tenemos aquí en la Biblia. También en Génesis 21:33, volviendo otra vez a Génesis, tenemos que aquí se manifiesta uno de los atributos de Dios, los cuales pues es una diversidad que no vamos a mencionar ahorita todos. Es Génesis 21:33, si alguien lo tiene lo puede leer. Plantó Abraham árbol tamarisco, perdón, de Seba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Gracias, hermano. Invocó
allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Uno de los atributos de Dios es la eternidad. Cuando el ser humano no conoce el camino de Dios, primeramente puede decir que Dios no existe. He conocido personas que dicen, pasó esto en mi vida y por tanto Dios no existe. O sea, atribuyéndole a Dios, como dice en el libro de Job, un despropósito. Dios hizo algo que me dañó, entonces Dios no existe. Pero esa persona antes había dicho, creo en Dios. Y ahora dice, ahora no creo en Dios. Entonces es como esa película donde dicen, ¿dónde estoy? Aquí estoy, ¿verdad? Y jugamos a que Dios sí existe o Dios no existe. Es algo tan serio, porque si decimos que Dios no existe, estamos blasfemando. Y la única cosa que Dios no perdona es no reconocer a Dios en su bondad, en sus planes y en su salvación que otorgó por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, aquí tenemos claramente que Abraham, después conocido como el padre de la fe y también como amigo de Dios, dice que está invocando al nombre de Jehová, Dios eterno. Hay un pasaje más adelante en el libro de Habacuc. Este libro, si alguien lo quiere buscar, lo puede buscar, pero batallamos para encontrar los profetas llamados menores. Por cierto, ese término nunca me ha parecido correcto, porque pues ni eran jovencitos que fueran menores, ni eran chaparritos tampoco necesariamente, pero creen que porque son más pequeños sus ministerios son menos que otros profetas. Pero este profeta y varios más dan honra a Dios, dan testimonio de Dios, inclusive hay profecías del Cristo cuando todavía no venía el Señor Jesucristo. Entonces son muy importantes y yo creo que el nombre de profetas menores nada más se usa en medios que no deben ser los nuestros, ¿verdad? Son profetas de Dios y este hombre Habacuc dice en el versículo 12 del capítulo 1, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Dice, desde el principio. Dios es, Dios siempre ha sido, inclusive cuando Dios se reveló ante Moisés. Y Moisés, aunque fue criado, o primeramente él es descendiente de judíos, de hebreos, pues fue criado en las cortes de los reyes de Egipto. Pero después de un conflicto, él se retira y 40 años después le habla a Dios. Y cuando está frente a él, y le empieza a hablar Dios y le dice, ve y habla al pueblo que yo los voy a liberar. Y él dice, pero ¿quién le voy a decir que me envió? Y Dios le dice, diles, yo soy, me envió. Y bueno, para nosotros en español a lo mejor es difícil de entender que Dios se manifiesta diciendo, yo soy. Pero la palabra en hebreo es como el verbo ser, que por ejemplo en el idioma inglés es ser o estar, y es el mismo verbo, ¿sí? Entonces en este caso cuando habla de la palabra original en hebreo, habla de que yo soy el que soy, y podría decir el que siempre he sido, porque Dios es eterno, y precisamente hay textos donde se manifiesta claramente que es eterno, y en otros, aunque no lo diga, con decir yo soy el que soy, pues quiere decir que Dios siempre ha sido, ¿verdad? Bueno, aquí nos habla de que este hombre que dice, este profeta, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Bueno, realmente Dios es Dios desde el principio. Si alguna persona no logra entender, precisamente ahorita vamos a ir al pasaje de Eclesiastés que nos habla de ese tema. También, ya como última parte de esta introducción, en el profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 9,
cuando está hablando el profeta Isaías sobre el Mesías que vendrá, menciona algunas características, las cuales los que somos creyentes hemos reconocido en el Señor Jesucristo. Dice el capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego menciona lo dilatado de su imperio sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es una profecía que fue cumplida cuando el Mesías, el Señor Jesucristo, se manifestó, inclusive cuando el ángel Gabriel se presenta ante María para lo que se le conoce como la Anunciación, precisamente le dice este pasaje que al traducirse en diferentes idiomas ya cambia un poquito la dicción, pero lo que dice exactamente es lo mismo. Aquí hace énfasis en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tenemos que entender, los que somos de la fe en Cristo, que el reino de Jesucristo no vino como una situación política en que Él fuera a quitar al imperio romano que estaba en ese entonces. Porque cuando dice que reinará para siempre, pues todos los que hemos creído en Él tenemos la seguridad de la vida eterna. Y también tenemos las promesas de que al pasar de esta vida hacia la eternidad, realmente estaremos en presencia de Dios. Y eso nos da una tranquilidad y nos la debe de dar, porque ¿cómo vamos a tener temor de morir si sabemos a dónde vamos? Realmente las promesas dadas aquí en la palabra de Dios son para fortalecernos, para que llegado ese tiempo estemos seguros a dónde ha ido la persona que ha fallecido, ¿sí? Recientemente, pues hermanos y hermanas de aquí en nuestra congregación perdieron un ser querido, y tiempo más atrás otros de nosotros hemos perdido un ser querido, pero tenemos la plena confianza en la palabra de Dios y en sus promesas. El siguiente subtítulo de este tema es: Jesús es el autor de eterna salvación. En Hebreos 5:9 vamos a buscar este pasaje. Si alguien tiene el texto, lo puede leer. Que habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Gracias. Reafirmando el pasaje, ¿verdad? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Más atrás, el versículo 7 en adelante dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Podríamos, ahorita es un tema de predicación y no hay oportunidad para discusión, pero algunas personas toman temas de la Biblia buscando una explicación diferente, hablando que, por ejemplo, la salvación la tenemos que ganar por medio de la obediencia. Bueno, realmente la primera orden acerca de acercarnos a Cristo es que obedezcamos o reconozcamos que Él es quien dice ser.
Ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, la palabra de Dios nos dice que hizo el milagro de la alimentación a más de 5,000 personas y después las personas le buscaban. Inclusive dice, hay uno de los pasajes que no lo tengo aquí señalado, pero dice que lo buscaban para hacerlo rey, porque decían, pues ya no vamos a tener que trabajar, nos vamos con Cristo y ya cada día hace un milagro y nos da de comer y pues vamos a seguirlo bien cómodos, ¿verdad? Bueno, después él les reprende y les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Es el capítulo 6, versículo 26. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Cuando está hablando en forma directa y que ellos se sienten enfrentados, le contestan. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? El cristiano o el que busca a Cristo no tiene la orden de hacer obras. Dice aquí, respondió Jesús, versículo 29, y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ahí sigue una discusión que no vamos a seguir, ¿verdad? Pero, ¿y qué señal nos muestras? Pues se acaba de dar alimentación a 20,000 personas y todavía dicen qué señal nos muestras. A veces el corazón es muy duro, ¿verdad? Dice, obedecerle para salvación, ya leímos el pasaje. Obedecerle en su ordenanza. En Hechos 2:41 tenemos el pasaje donde cuando el Señor ya había ido a la cruz, había resucitado y había ascendido al cielo, les dio la orden a los discípulos de que permanecieran hasta que viniera el cumplimiento de la promesa. Esto es la venida del Espíritu Santo. Y estando ahí en Jerusalén, por orden de Jesús, viene el Espíritu Santo y les da el que hablen en diferentes lenguas. Y en el versículo final del capítulo 3, perdón, es un poquito antes. En el 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, primero es reconocer que lo que Jesús dice es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y cuando hemos reconocido esto, después obedecerle en el bautismo. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aunque no es el tema tampoco, mucha gente dice que la iglesia se fundó el día de Pentecostés. Pero en este pasaje claramente dice que se añadieron como 3,000. ¿Y a qué se añadieron? Pues a algo que ya existía. No se pudieron añadir a lo que no existía. Entonces, la iglesia de Jesucristo la fundó Jesucristo en su ministerio. Y aunque es un tema muy difícil y controversial, porque no hay un acta de constitución donde diga el día 3 de marzo del año 29 se formaliza la constitución de la primera iglesia que fundó el Señor Jesucristo. No dice eso. Simplemente el Señor llamó a los discípulos y ellos le siguieron. Y la palabra iglesia quiere decir ser llamados fuera. Y ellos dejaron lo que estaban haciendo para seguir a Cristo. Y fueron quienes integraron la iglesia de Jesucristo. Bueno, es tema complicado, pero como quiera aprendemos un poquito más. Vamos a ir ahora sí a nuestro pasaje que está en Eclesiastés capítulo 3. Este pasaje es muy conocido porque nos habla
Para empezar, sabemos que fue escrito por Salomón, que fue el tercer rey de Israel. No es cualquier persona. Este hombre fue criado bajo la dirección de su padre, el rey David. Y cuando él recibe el trono, hay un pasaje en la palabra de Dios que nos habla de que Dios le dice, ¿qué cosa pides? Y este hombre humildemente pidió sabiduría para poder guiar al pueblo. Y entonces Dios le dice, por cuanto no me pediste ni largura de días, ni riquezas, ni otras cosas, yo también te las voy a dar. Fue un hombre muy sabio, muy rico, pero llegó un momento al final de su vida en que ya no siguió el camino de Dios. Eso está en la Biblia y nos debe de servir para entender que nosotros debemos serle fiel a Cristo hasta el tiempo que nos llame a su presencia. No hay vacaciones espirituales, no hay, ya me jubilé y me voy a ir al mundo. No, para nada. Estamos en Cristo porque Él dio su vida por nosotros y nosotros debemos de también servirle a Él. Dice aquí en el pasaje, el texto que conocemos, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, y es todo lo que voy a leer en esta parte, porque es lo que viene con el tema. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Pueden pasar segundos, minutos, horas, días, meses o años entre uno y otro, pero tengamos por seguro que si estamos vivos, un día vamos a dejar de vivir. La única posible excepción es que venga Cristo y que seamos arrebatados en vida. Y eso es posible. Así es que deseemos la venida de Cristo para que tengamos una corona que Él nos va a dar a los que amamos su venida. Dice el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, primeramente aquí en este pasaje hay dos declaraciones muy interesantes. Una nos habla de la hermosura de la creación. Yo creo que no tendríamos que recibir ninguna explicación. Nosotros vivimos en una ciudad, pero aún así logramos ver un amanecer si nos levantamos temprano, o un atardecer si somos más flojitos. O a veces vemos las estrellas, que es difícil por la luz que hay aquí, pero un día que se vaya la luz, como a veces pasa, disfrutemos viendo hacia el cielo, ¿verdad? Y si no, nos vamos un poquito más afuera y llegamos a ir a las grutas de García. Son maravillas que Dios creó. Cuando hablamos de ríos, aquí es difícil encontrar un río, ¿verdad? Porque tenemos que ir hasta allá por Allende, casi con Montemorelos. Pero hace 50 años más o menos, 53 años, yo vivía aquí cerca y había un arroyo que pasaba ahí por la colonia Tamaulipas. Y no me lo van a creer, pero había peces, había tortugas, quiere decir tenía un hábitat. Era agua, no sé si potable, pero de perdido estaba transparente y corría. Y ahora pasa uno por ahí y tiene que taparse la nariz, ¿verdad? Porque huele feo. Bueno, Dios hizo su creación de tal manera que nos podemos gozar, que podemos muchos, desde que somos pequeños, ver la creación y pensar que hay un creador, ¿sí? Aunque eso todavía no nos da la parte de la salvación precisa, pero ya tenemos una idea de que hay un creador y no el extremo contrario cuando la gente dice, no existe Dios. Nacimos de una célula y de ahí se multiplicó y bueno, hay muchas historias, ¿verdad? Capítulo 8, el Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza.
a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Aún si leemos el libro de Génesis, los primeros capítulos, cuando habla de la creación, en cada evento donde Dios está participando en la creación, dice, y vio Dios que era bueno. Y se vuelve a repetir cada vez que hay un evento de la creación. Y cuando ya está concluida la parte del hombre y la mujer, dice que Dios mencionó que esto era bueno en gran manera. La creación de Dios es maravillosa y debemos, mínimo por medio de ella, saber que hay un Dios que hizo esta creación. Ya estamos acabando. Bueno, yo estoy acabando con la paciencia de ustedes, ¿verdad? Dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Este pasaje dice que Dios puso en nuestros corazones eternidad. Pero también dice ahí con una separación, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Muchas personas, basados en sus ideas, no entienden que hay una eternidad en nosotros. Esa eternidad es para bien o para mal, porque nuestro ser es eterno y vamos a pasar esa eternidad con Dios o sin Él. Pregunto, ¿has entendido este asunto de la eternidad de Dios? En los versículos 12 y 13 nos dice varias cosas que normalmente las entendemos, son muy fáciles. Dice, perdón, estoy en Eclesiastés y ahorita estoy en Salmos. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Eso de alegrarse, muchos lo toman diferente a como lo dice la palabra de Dios y se alegran de una manera no grata a Dios, pero así lo dice. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Pero la parte del 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. ¿Qué es el temor a Dios? La mayoría de las personas cuando lee la Biblia y no tiene a Jesucristo en su ser, no logra entender esto y cree que es tenerle miedo a Dios. Ahora, de por sí, es sano tenerle miedo a Dios. Si está lloviendo y están cayendo relámpagos, no salga a la calle. No se ponga abajo de un árbol porque va a ser llamado más rápido a la presencia de Dios. Pero no, simplemente Dios manifiesta su poder, pero no por eso el hombre entiende que hay un Dios que le puede salvar. Dice aquí, el temor de Dios, dice Proverbios 8:13, es apartarse del mal. Si no hay mucha teología en eso, simplemente el temor a Dios es apartarnos del mal. Y el pasaje ahí en Proverbios 8:13 dice varios incisos muy sencillos que los podemos hacer o pensar en no hacerlos. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dice, eso aborrezco, dice Dios. El temor a Dios no es sino hacer lo que a Dios le agrada. Concluyendo, básicamente es preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios, si estamos viviendo ya en la eternidad.
porque realmente cuando Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, precisamente le está diciendo, tú ya estás en la eternidad. Y nosotros, si estamos en Cristo, ya estamos en la eternidad. Lo único es que estamos aquí en la tierra con algunas funciones que tenemos que hacer, pero todo lo tenemos que hacer pensando en Dios y en agradar a Dios. Como último asunto, nada más quiero enfatizar que el título se llama ¿Qué es lo que has hecho? Y esta frase se la hace Dios a Eva después de que tomó el fruto prohibido. ¿Qué has hecho? También más adelante, cuando Caín hace de lo de atacar a su hermano, le pregunta a Dios, ¿qué has hecho? Y como punto final, Josué le pregunta a Acán, declárame ahora lo que has hecho. Obviamente no voy a pedir que nadie me declare lo que ha hecho, pero Dios sí pide que le declaremos lo que hemos hecho. Y si algo bueno hemos hecho es agradecerle a Dios que nos permita congregarnos, alabarle, estar en el templo, ¿sí? Pero si hay cosas que no hemos hecho, también requerimos decírselo a Dios. Y eso implica confesar nuestros pecados delante de Dios. Dice la palabra de Dios en primera carta de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que cada uno de nosotros tiene esta oportunidad de que si está haciendo las cosas que a Dios le agradan, pues hay que continuar haciéndolas. Y si algo estamos haciendo que no le agrada a Dios, es oportunidad de Dios para acercarnos humildemente y confesarle lo que estamos haciendo. Dios bendiga su palabra.